Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando ese estudio? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy tenemos una clase bastante interesante que nos va a dar Marco Agustín Reynoso, ustedes ya lo conocen. Así que hola Paz, ¿cómo andás? Así que bueno, este tema realmente es un tema un poco complejo tal vez, pero Agustín hace que no sea tan complejo, se los prometo que Agustín lo hace bien divertido y hace que se entienda sobre todo. Así que bueno, espero que sea una clase buena para ustedes, que les guste y sobre todo que puedan aprender. Bueno, hola a todos los que saludan por el chat, siempre veo caras conocidas, nombres conocidos, me alegro mucho. Bienvenido Agustín. Bueno, buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aunque no lo crean y ya vimos que estaban en los grupos, acéptenme, acéptenme, recién llegamos nosotros también. Los días son atareados. Los lunes son difíciles, particularmente hoy cumpleaños mi madre, que ustedes saben que la madre es probablemente lo más importante que uno tiene, así que sepan disculpar los 8 minutos de demora. Bien. Eh, bueno, gracias Fede por las generosas palabras. Uno siempre trata, ¿no?, de hacer los encuentros un poquito más sencillos, trata de bajar los temas a tierra, ¿no? Por supuesto, a raíz de lo que eventualmente yo pude aprender de mis grandes maestros, a quienes ustedes saben que yo siempre reconozco y agradezco lo mucho que han enseñado y que yo trato de transmitir. Hoy nos convoca la unidad 3. Empezamos, ¿sí? Em, Empezamos con la parte que se puede decir la faz patológica de los contratos. ¿Bien? Porque estudiar contratos muchas veces puede ser muy bonito. ¿En qué momento o en qué periodo? Bueno, imagínense ustedes que hacemos una compra-venta, el comprador paga, el vendedor entrega la cosa, estamos todos contentos. Eso es muy sencillo, ¿sí? Probablemente ustedes ya saben que nosotros los abogados no vivimos de lo sano. La mayor cantidad de veces, lamentablemente, vivimos de lo patológico. Vivimos de estudiar las cosas que están mal realizadas, los errores, tanto de hecho como de derecho, las fallas en la contratación, y en la unidad 3 comenzamos nosotros con esta parte. ¿Bien? Así que, a modo de introducción, necesito que nos ubiquemos mentalmente. ¿Sí? Vamos a estudiar la faz patológica de los contratos, cuando las cosas no empiezan a funcionar, por motivo que sea. Se puede atribuir a una de las partes, se puede atribuir a otra de las partes, o se puede atribuir a terceros. Se puede atribuir al entorno que va a rodear a un tercero, se puede atribuir a la situación del país, se puede atribuir a la guerra de Rusia y Ucrania. Todo, digamos, todo aquel momento, hecho, circunstancia que genere un problema legal, un vicio, una inconsistencia, ingresa en la faz patológica de los contratos. Y ahora sí, sin mucho más alarde y sin dar muchas vueltas, los invito a todos y a cada uno de ustedes a que abran su código. Recuerden que siempre hay que estudiar con el programa a un costado y con el código al otro costado. Al margen del código, un fibrón, una lapicera, un lápiz, lo que quieran, porque como dicen los maestros, hay que ir haciendo anotaciones, hay que ir tachando el costadito, hay que ir acotando, ¿bien? Veo acá que Lorena se ha estirado a agarrar algo. Lorena, espero que sea tu código y te felicito si es tu código. Bien, 1031 y 1032, por favor. 1031 y 1032. Mientras yo voy a compartir pantalla, ustedes van a estar leyendo o buscando, ¿sí?, algo que dice más o menos como suspensión del cumplimiento, ¿sí? También lo pueden encontrar como excepción de incumplimiento. ¿Y eso a qué responde? Bueno, responde al momento en el que estemos estudiando, ¿no? Porque el código de Vélez, ustedes saben que siempre hay que estudiar el código de Vélez. El código de Vélez le decía excepción de incumplimiento. Bien, el nuevo código de 2015 ha elegido ponerle como un título suspensión de cumplimiento. Y si ustedes van a su programa van a ver que dice suspensión, entre paréntesis, excepción. ¿Por qué esto? Responde sin duda a un crecimiento, ¿sí? Crecimiento, evolución, progreso, como quieran decirlo, cambio, de la forma en la que nuestra doctrina entendió este instituto. ¿Sí? Hagamos un poquito de historia antes de verlo.
Claro, ¿qué pasaba con Vélez? En el código velezano se decía que esta era la excepción de incumplimiento porque únicamente se podía oponer como excepción. Ustedes saben bien que han estudiado procesal, todos han estudiado muchísimo procesal, saben que en una etapa previa, digamos, antes de ingresar a la discusión ordinaria de un proceso de conocimiento, se pueden oponer excepciones. ¿Sí? Me inician un proceso por una deuda, excepción de pago. No hace falta discutir o no la deuda. Puedo excepcionar el pago y ya está, se acabó el problema, básicamente. Bueno, entonces, dentro de las excepciones, ¿sí? Vélez había planteado que se puede oponer como excepción de incumplimiento la situación que hoy por hoy en 1031 la titula como suspensión de incumplimiento. Y acá nos vamos a ir un poquito a nuestros amigos los matemáticos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el código? Bueno, menos por menos es más. En vez de tenerlo todo en negativo, excepción de incumplimiento que tiene un tinte negativo, lo dieron vuelta. Menos por menos más. Suspensión del cumplimiento. Ahí está el porqué del nombre. Seguimos. Cuando nosotros hablamos de la suspensión del cumplimiento, ahora saben por qué el programa dice entre paréntesis excepción, porque en el código de Vélez era únicamente presentado como una excepción. Cuando estudiamos esto, pensamos directamente en los ejemplos de la vida diaria, aunque ustedes no lo crean o aunque uno en principio no se da cuenta. Este instituto lo utilizamos muy normal, muy seguido, muy a diario, ¿sí? ¿Y cómo sería? Perdón si algún gran maestro del derecho civil ve esta exposición, pero yo le quiero explicar de la siguiente forma y muy bajado a tierra. Hasta que vos no me pagues, yo no te pago, ¿sí? Cuando uno encarga, qué sé yo, una torta para el cumpleaños, supongamos hoy que cumple mi madre, feliz cumpleaños mamá. Cuando uno encarga una torta, va a retirar la torta, ¿qué te dice el tipo? Págame, te doy la torta. Hasta que no me pagues, yo no te entrego la torta. Lo pasemos un poquito al ropaje jurídico, lo abriguemos ahora que está frío, lo abriguemos con el ropaje jurídico, 1031. 1031, ¿por qué? Nos va a decir el código que en los contratos donde haya cumplimiento pendiente de obligaciones bilaterales que están entrecruzadas, si recuerdan las clases hace 2 semanas, una semana, no sé cuándo fue que nos encontramos de nuevo, nosotros, ustedes y yo, hablamos de, ojo con la mueca, el sinalagma funcional, que era el significante que le había puesto la doctrina a las obligaciones cruzadas, pendientes de cumplimiento, contratos bilaterales, ¿sí? Este sinalagma funcional, en el momento en que se ve jurídicamente lastimado, ¿sí? Se puede empezar a pensar en este tipo de instancias que sería la suspensión del cumplimiento, porque dice el código, en los contratos bilaterales con obligaciones pendientes de cumplimiento, cuando una parte está en mora del cumplimiento, es decir, cuando yo no cumplí con lo mío, la otra parte puede suspender su cumplimiento hasta tanto el primero cumpla u ofrezca cumplir. Cumpla u ofrezca cumplir. ¿Por qué? Porque uno puede sencillamente cumplir. ¿Sí? Pensemos de nuevo en este ejemplo, ¿no? De la torta de feliz cumpleaños de la madre. Bueno, yo te pago la torta y me entregas la torta. Ahora, mientras yo no te pague, vos no me lo vas a entregar. Es decir, mientras yo no cumpla con mi obligación, vos no vas a cumplir con la tuya, dice el código. ¿Bien? Ahora bien, ofrezca cumplir, ¿sí? No quiere decir que uno mande un mensaje o llame al otro y le diga, ¿sabes qué? Sí te voy a cumplir, no te preocupes. Porque acá, digamos, independientemente de que los contratos tienen que ser celebrados, ejecutados con buena fe, acá uno, digamos, como operador jurídico debe asegurar, ¿sí? Uno debe dar garantías suficientes. Entonces, cuando el código dice ofrezca cumplir, no significa que uno mande un WhatsApp y diga, sí, ya te cumplo. Significa que haya un ofrecimiento serio. Me refiero a una obligación asumida por escrito, por ejemplo. Me refiero a que la parte se comprometa bajo apercibimiento de a cumplir con la obligación que está pendiente. Entonces volvemos sobre lo mismo. Esta es la faz patológica. Este es el contrato que está enfermo, este es el contrato y las obligaciones que están lastimadas jurídicamente hablando, porque hasta que el otro no cumpla, yo no voy a cumplir. Fíjense cómo es algo muy común, ¿no? Algo muy normal, digamos, del día a día, pero que en el ropaje jurídico en 1031 nos dice eso. Ahora bien, hacemos un pase al siguiente punto de la redacción, ¿sí?
dice, se puede oponer como acción o como excepción. Acá está la diferencia con el código de Vélez. Por eso Vélez le decía excepción de incumplimiento, porque para Vélez únicamente se podía oponer como excepción. Ahora, el código nuevo, ¿sí?, de agosto de 2015, este Código Civil y Comercial dice se puede oponer como acción y como excepción. Es decir, yo puedo ir al juez y decirle, señor juez, en función del contrato celebrado en tal fecha, yo, como parte accionante, quiero resguardar mis derechos porque antes de que la contraparte venga a solicitar que usted me reproche a mí el incumplimiento contractual, yo estoy adelantándome y decirle a usted, señor juez, que la otra parte está en mora y hasta tanto la contraparte no cumpla, yo no voy a cumplir, pues mis derechos se pueden ver conculcados. ¿Bien? Fíjense que esto es muy importante y que no es un capricho, sino que estamos hablando de contrataciones serias, ¿sí? Este ejemplo por ahí, el de la torta, es una cuestión muy bajada a tierra, pero ustedes piensen en contratos realmente masivos, ustedes piensen en contratos en los cuales hay miles y miles y miles de pesos, o la moneda que ustedes elijan, envueltos en el cumplimiento, ¿sí? Entonces, hasta tanto la otra parte no cumpla, yo no voy a seguir desembolsillando, como dicen los viejos, porque honestamente yo sé que estoy pagando por algo que probablemente no estoy recibiendo. Es decir, mi sinalagma se ha desestructurado, se ha cortado, se ha roto. ¿Bien? Ahora bien, siguiendo con este análisis histórico, ¿por qué también está bueno estudiar Vélez? Porque Vélez no solamente fue una base, sino también nos marcó el camino por el cual vamos a seguir, ¿sí? Entonces, los estudiosos de la doctrina, que sin lugar a duda han recopilado mucha de la normativa del derecho comparado, ¿no? Ustedes saben que nuestro código no es un invento nuestro código viene sin dudas del BGB alemán, el Código de Viena, el Código Civil francés de 1804. Bueno, nuestro código, al recopilar muchas de las circunstancias de otros países, también a veces suele innovar. Y entonces tenemos en el 1032 lo que se dice tutela preventiva. La tutela preventiva es como la otra cara de la moneda. Seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de la falta de cumplimiento. Pero la tutela preventiva, ustedes los invito a que lo lean, y léanlo con atención. Si dice, cuando graves circunstancias, cuando una situación en particular, a una parte puede hacerla presumir que aún faltando, digamos, tiempo, podemos decirlo plazos, para que la otra parte cumpla, es muy probable que no pueda cumplir. Entonces, tutela preventiva, yo me abstengo de mi cumplimiento de una, digamos, como cautelarmente, ¿no? Como que yo me atajo de cumplir con lo que tengo que cumplir, sea cual sea la obligación, porque yo puedo presumir, basado en situaciones graves que al juez se la tengo que demostrar, que la otra parte no está en condiciones de cumplir. Che, no entiendo muy bien el ejemplo. Bueno, volvemos, vamos a bajarlo a tierra. Ustedes imagínense que, qué sé yo, tienen un negocio, ¿sí? Un negocio donde tienen un suministro y a ustedes les llega carne, ¿sí? Tienen una carnicería magnífica, que la carne está muy cara, así que es un negocio muy redondo. Tienen una carnicería en la cual ustedes reciben todos los días 10 de cada mes un cargamento importante, ¿sí?, de mercadería. En esa situación contractual pueden darse las dos instancias del 1031 y 1032. ¿Cuándo sería el 1031? Bueno, ustedes imagínense que al día 10, 11, 12, 15, 18 no ha llegado el cargamento de carne, pero la otra parte, ¿sí?, en este caso, digamos, quien provee de carnes, ¿sí?, solicita el cumplimiento. Entonces uno dice, che, loco, pará, hasta tanto vos no me cumplas con traerme la carne, yo no te voy a pagar el cargamento. Es una cuestión muy obvia. Pero lo envolvemos en este ropaje jurídico del 1031. Ahora imaginemos cómo puede ser el 1032, tutela preventiva. Bueno, surgió en las noticias, en todos los medios, que el frigorífico X, ¿sí?, ha tenido o ha sufrido un desperfecto tal, ¿sí?, en su funcionamiento, se ha concursado, ha quebrado, le han robado toda la mercadería, piensen el ejemplo que ustedes quieran, ¿sí? Y esa situación particular, gravísima, que las partes no podían prever, hace presumir al dueño de la carnicería que es muy probable que no le llegue su cargamento. Entonces, si no le va a llegar la mercadería,
uno preventivamente se tutela, se protege, se cuida y suspende su cumplimiento. Y Hago, eso, sí, te hago una preguntita, perdón que te interrumpa, pero es que los sí. compañeros tienen la duda porque se sigue viendo como la pantalla principal, digamos, la Es que no primera. la pasé. Ah, perfecto, perfecto. Era para ver No, que si quizás estaba congelado, se preguntan los compañeros. no la Perfecto, pasé, no no la hay ningún pasé, problema, no hay ningún no la problema. pasé. Por eso les dije que sigan el código, porque eso no está incluido acá en este PPT, no sé cómo se dice, ¿sí? Entonces, en la tutela preventiva, ¿sí? El que tiene el cumplimiento pendiente, aun cuando la otra parte no esté en mora, puede suspender su cumplimiento, siempre y cuando haya una situación de fondo que haga presumir que es muy probable, ¿sí?, que la contraria tenga algún tipo de problema. Por supuesto que esto, charlado así como lo estamos charlando, suena muy sencillo, pero hay que demostrárselo al juez, hay que convencer al juez, ¿sí? Hay que dar motivos suficientes, porque imagínense ustedes lo grave que es aseverar o afirmar que uno no va a cumplir con la prestación que está pendiente. Por supuesto que merece, sin duda, merece un gran ropaje, digamos, probatorio, para que nosotros podamos asegurar esta situación y no dañar a nadie. Bien, eso por primero. Ahora bien, sigo con el, ahora sí sigue con el PPT. ¿Bien? 1031 y 1032. ¿Por qué yo no está incluido expresamente? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, yo tomé la decisión de no ponerlo? Porque acá el programa peca, lamentablemente, de no seguir una línea, digamos, que sea lógica, ¿bien? Porque acá hablamos del 1031 y 1032 y después tenemos que saltar a un tema totalmente distinto, que es la responsabilidad. Sí, ya sé, no es totalmente distinto, pero no sigue un hilo conductor muy estable. Entonces, mi intención es 1031 y 1032, queda ya presentado, hacemos una pequeña pausa de X cantidad de segundos y seguimos. Ahora, le pido que me disculpen, no sé por qué no lo puedo presentar, no me deja presentarlo. Así que lo vamos a ver un poquito más chiquito, ¿sí? Si no lo ven, de todas formas, esto, por supuesto, se sube al Drive, a todos lados lo van a poder leer, ¿bien? Empezamos con la parte de responsabilidad, ¿sí? Y fíjense que dice responsabilidad por saneamiento, responsabilidad por daños, evicción, vicios ocultos. Volvemos un poquito sobre la historia. Antes, los que habrán estudiado en el Código de Vélez se darán cuenta que siempre la frase fue evicción y vicios redivitorios. Evicción y vicios redivitorios. Hoy por hoy es evicción y vicios ocultos. Y la categoría de redivitorios no se eliminó, sino que se lo generó como un agravado, como una situación de vicio oculto, pero agravada, ¿sí? Ese es lo primero que quiero adelantar. Segundo, cuando hablamos de responsabilidad de saneamiento, fíjense cómo esto nos hace pensar en esa situación, ¿no?, que veníamos comentando de la faz patológica de los contratos. Claro, si hay un contrato que está dañado, jurídicamente hablando, vamos a sanearlo, en responsabilidad de saneamiento, ¿sí? Ahora bien, ustedes recordarán en las primeras clases de los derechos de los contratos que existían estos elementos, ¿no? Elementos esenciales, elementos naturales, elementos accidentales. Esto, que uno puede decirlo de manera, digamos, vulgar como garantías, estas son las garantías, ¿no? Me llegó el tele roto, tengo garantía, ¿sí? Lo voy a cambiar. Bueno, che, si soy estudiante de Derecho lo podrías decir un poquito más lindo. En realidad, el objeto del cual yo me estoy valiendo como consumidor ha venido viciado, ¿sí?, materialmente. Por lo tanto, voy a reclamar que me reconozcan la responsabilidad de saneamiento. Bueno, muy elegante, muy bonito. Pero uno en la calle, ¿qué diría? El tele no funciona, pido la garantía. Eso es responsabilidad por vicios ocultos. ¿Bien? Ahora bien, cuando hablamos de sanear, hablamos de volver algo a su estado original, curar, arreglar. Y esto, sin duda, que es probablemente de los elementos naturales de los contratos más importantes. ¿Y por qué digo elementos naturales? Porque vamos a ver que, aunque las partes no lo hayan planteado expresamente, la garantía o la responsabilidad de saneamiento igual existe por imperio de la ley, elementos naturales, ¿sí? Recuerden siempre que los elementos naturales son aquellos que, aunque las partes lo hayan omitido,
igual se entienden previstos por imperio de la ley. ¿Bien? Eso es muy importante. Ahora sí, entramos al análisis. Concepto de saneamiento. ¿Bien? Fíjense, es la forma de amparar al adquirente de los defectos que tenga la cosa y la turbación que pueda sufrir de terceros. Turbación, ya empezamos con las palabras técnicas. ¿Y por qué? Porque digamos, la obligación de saneamiento se divide en dos. ¿Bien? Podemos tener dos tipos de problemas, dos tipos de defectos. El primero es el defecto jurídico, que es la evicción. ¿Bien? La evicción no es un problema material de la cosa. La computadora funciona fantástico, el terreno está hermoso, el auto está divino. Pero ¿qué es la evicción? Es un problema jurídico. Puede ser un problema en el título. Imagínense ustedes, esto pasa, que llega el cliente a su estudio y le dice: doctor o doctora, estoy realmente muy aquejado. Yo compré un inmueble. Cuando llego a ese inmueble, hay otra persona que ya está construyendo. Ah, ¿y por qué está construyendo? Porque también lo compró. ¿Qué pasó? El vendedor, que es muy pícaro y aparte de pícaro tiene una mala fe bárbara, ha vendido el mismo inmueble a dos personas. Entonces, hay una disputa en el título. ¿Se dan cuenta? Materialmente, la cosa está intacta, está perfecta, pero hay un problema legal. Eso sería evicción. Ahora, en el otro lado de la moneda, sin duda que puede haber un problema ya de tipo material. ¿Sí? Compré la casa, dicen los libros, ¿no? Compré la casa, una cabañita de madera, está llena de termitas. Tiene problemas de humedad. ¿Sí? Compré el televisor y no funciona. Compré la compu y no entra el wifi. Todos esos problemas que son materiales de la cosa van a ser vicios ocultos. ¿Sí? Ahora bien, recuerden que existe la categoría de vicios redivitorios, y estos serán los ocultos agravados. ¿Sí? Primero. Ahora, ¿quiénes son, lo más importante, ¿no? ¿Quiénes son los obligados? O sea, ¿quién tiene que responder por esto? ¿Sí? Fíjense que el 1034 nos dice: el obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos. Ahí está la primera declaración del código. ¿Sí? El obligado garantiza por evicción y vicios ocultos. Entonces acá tenemos dos personas, dos partes, correctamente hablando, dos partes a las cuales le vamos a poner nombre. Así como existe comprador y vendedor, locador y locatario, en las cuestiones de garantía o de responsabilidad o saneamiento, tenemos que decir el acreedor, ¿sí?, de la obligación de saneamiento, y el otro será el garante. O el que tiene el problema y el otro es el que tiene que arreglarlo. ¿Sí? El acreedor de la obligación de saneamiento y el garante. Esos son los términos técnicos para tenerlo presente. Ahora, en 1035 nos dice adquisición a título gratuito. Pausa. ¿Por qué hace una aclaración? ¿Y será que esta obligación de saneamiento se encuentra más que nada presente en los contratos de tipo oneroso? En principio. ¿Sí? Ustedes saben bien que estudiar derecho implica estudiar la regla y la excepción, y la excepción de la excepción, y la excepción de la excepción de la excepción de la excepción. Bien, ahora, en principio, la obligación de saneamiento nos posiciona a nosotros en los contratos de tipo oneroso. Bien, porque adquisición a título gratuito, dice el 35, en 1035, ¿no? El adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad correspondientes a sus antecesores. Ahora empezamos a plantear una línea temporal, una sucesión de cosas, de hechos, de circunstancias, de personas. ¿Por qué? Imagínense, ¿sí?, que yo le vendo a Federica y Federica le regala a Juan. ¿Sí? Entre Federica y Juan hay una adquisición a título gratuito. ¿Bien? Y fíjense que dice: el que adquiera título gratuito va a poder ejercer las acciones del antecesor, y el antecesor, que sería Federica y yo, hay un título oneroso. Por lo tanto, el adquirente a título gratuito se subroga en la posibilidad, en la posición del adquirente antecesor a título oneroso. Bien, puede ejercer en su provecho. ¿Sí? Dicen los libros: hago mía las acciones de mi antecesor. Bien, primero que nada para que tengan en cuenta. Ahora sí, seguimos. 1036, ¿sí? El 1036 dice disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? Y bueno, de la responsabilidad por saneamiento. ¿Pero en qué sentido disponibilidad? Y que las partes puedan o no modificarlas, las partes puedan o no cambiarlas, suprimirlas, alterarlas, disminuirlas,
Bien, entonces, fíjense, la responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. Acá el legislador nos está diciendo, muchachos, esto es sin duda un elemento natural de los contratos. ¿Sí? Hicimos el contrato de compraventa más hermoso del mundo con Federica, pero ninguna de las dos partes puso que uno responde por garantía. ¿Puede el vendedor decir, no, 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 sabes que no lo pusimos por escrito, yo no tengo que responderte? No, porque uno como operador jurídico agarra su 1036 y le dice, pará. Aunque las partes lo hayamos omitido, por imperio de la ley hay responsabilidad. Bien. Ahora fíjense, dentro de la disponibilidad pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo que dice el artículo siguiente. Es decir, la podemos aumentar. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿quién quiere aumentar las garantías? Bueno, todos los vendedores, porque así se garantizan más ventas. ¿Sí? Fíjense ustedes, entren ahora que está el hot sale y todas esas cosas, entren a Mercado Libre. Van a ver que uno puede comprar una garantía mayor. ¿Sí? Antes de recibir el producto, puedes comprarte una garantía que se va a extender por un año, por 24 meses. ¿Y por qué? Porque la ley de consumidor nos dice que hay 6 meses de plazo de garantía, ¿sí? Para cosas nuevas. ¿Bien? O si no, piensen ustedes en las grandes líneas de electrodomésticos, ¿sí? Piensen en el famoso lavarropas Dream, ¿sí? Que decían en ese programa tan famoso de la noche. Lavarropas Dream, 10 años de garantía. ¿Lo pueden dar? Sin duda que sí. Eso queda a cada una de las partes. ¿Bien? Podemos disminuirla o suprimirla, ojo, porque ahí nos vamos al 37. ¿Y qué nos dice el 37? Interpretación de la disminución o de la supresión. ¿Sí? Son de interpretación restrictiva. Bien, el significado de la frase interpretación restrictiva requiere de ustedes un poquito de estudio. ¿Sí? Uno, digamos, lisa y llanamente lo puede explicar de una manera muy escueta, ¿no? Que es decir, interpretar restrictivamente significa abocarse a la literalidad, no puedes poner acá similitudes, un caso análogo, ¿sí? Ante la duda se entiende que no existe, pero interpretación restrictiva, sin duda que es para el juzgador, digamos, una pauta que le dice, señor juez, usted tiene muy escueto su camino de actuación, ¿sí? Por eso los invito a que estudien un poquito qué significa interpretación restrictiva, porque realmente que la norma diga que X situación es de interpretación restrictiva, cambia muchísimo el panorama para los operadores jurídicos. Y de hecho, es muy probable que te cercenen, ¿sí? Que uno piense, ¿puedo oponer esta defensa? Ah, no, pero esto es de interpretación restrictiva, me lo van a voltear, me lo van a bochar. ¿Bien? Ahora, 1038 cuando se las tiene por no convenidas, ¿sí? No convenidas, 1038. La supresión y disminución de la responsabilidad de saneamiento se tiene por no convenida en, número 1, si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de los vicios o la evicción. Acá estamos hablando claramente de la mala fe. ¿Sí? Si yo de mala fe, que era el enajenante, sabía que estaba vendiendo, por ejemplo, una cosa que estaba rota, ¿bien? No puedo suprimir, no puedo disminuir mi garantía, porque yo sé que lo estoy vendiendo con un defecto. ¿Sí? Ahora B, si el enajenante actúa profesionalmente, salvo que el adquirente también sea profesional. Esto tiene que ver con la capacidad de control, con la cualidad de control. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo personal. Ustedes imagínense que yo voy a comprarme una lancha. Si hay algo que yo nunca en mi vida he tenido conocimiento, he tenido contacto, es con una lancha. Jamás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está este parámetro de profesionalidad? Y porque lo más probable es que yo no sepa analizar si la lancha está en buen o mal estado. Y si el que me la está vendiendo es un profesional, él va a saber, sin duda, va a tener más capacidad de examen que yo. Ahora, si el que vende es un profesional, pero el que compra también es profesional, ambos dos, ¿sí? Cumplimentan con la misma calidad o la misma posibilidad de examen de la cosa. Esa es la ratio legis, eso es lo que quiere decir el legislador, ¿sí? Se evoca directamente a la posibilidad que uno tenga de controlar la cosa. ¿Bien? Sobre lo que yo tengo dominio, puedo controlarlo mucho más, puedo saber si está bien o si está mal. Ahora, si es una cosa que yo nunca he tenido contacto en mi vida, lo más probable es que, como dicen en la calle, me metan el perro y yo nunca me entere, pues yo no tengo las cualidades de control. ¿Bien? Pequeño digamos, llamado a lo que ya estudiamos. Recuerden que justamente también fue una clase que nos encontramos ambas dos, yo y ustedes. Cuando estudiamos inhabilidades, ¿sí? Ineficacias,
en la unidad 6 de privado 1, el último puntito, ¿sí? Que yo les contaba del maestro López Mesa. Bueno, López Mesa dice que dentro de las ineficacias existe la inexistencia, ¿sí? Como un vicio. Esto es una inexistencia, artículo 1038. Se tiene por no convenidas, ¿sí? Aunque tengamos así una hermosa cláusula que diga supresión de la garantía, se tiene por no convenida. Listo, no existe, señor juez. Bien. Ahora sí, seguimos. 1039 y empieza lo interesante, la responsabilidad por saneamiento. Fíjense que dice acreedor de la obligación. Acá está lo que yo les indicaba como partes. Uno es acreedor de la obligación y el otro es el garante. Tiene derecho a optar entre, ¿sí?, reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios. Básicamente, arréglame la cosa. B, reclamar un bien equivalente si es fungible. Váyanse a la unidad 4 de privado 1, donde vemos cosas fungibles y cosas no fungibles. Un tele por otro tele igual. Una computadora por otra computadora igual. ¿Sí? ¿Qué es una cosa no fungible? Y bueno, algunas, digamos, especiales cosas que no tenés una réplica o no lo puedes replicar. ¿Sí? Se habrán enterado hoy que quisieron violentar o vandalizar, como se dice, a la Mona Lisa, la Gioconda. ¿Sí? Eso sin duda que es un bien que no es fungible, aunque tengas una copia exacta, no es fungible. ¿Sí? Bueno, seguimos. C, declarar la resolución del contrato, excepto los casos de el 1050 y el 1057. Acá empieza lo complicado del código porque hay que hacer un ping-pong. No podemos pasar el 1039 sin ver qué es el 1050 y el 1057. ¿Por qué? Pues nos vamos a olvidar. Nos vamos a olvidar que el inciso C nos llama a hablar de eso. Entonces, los invito a ustedes a que hagan como Flor Pedraza, muevan su código y se fijen que el 1050 y el 1057 dice lo siguiente. 1, prescripción. Y 2, posibilidad de defecto reparable, reparación del defecto. ¿Sí? Entonces, se puede declarar la resolución del contrato salvo que, por motivo de la prescripción, el título se haya saneado. Esto lo van a estudiar mejor en derechos reales, saneamiento de los títulos. ¿Sí? Pero ustedes imagínense que han estudiado muy bien reales, entonces saben que posesión vale título en las cosas muebles que no son registrables. Entonces, yo he tenido durante 2 años la posesión de X cosa, ¿sí? Por lo tanto, eventualmente yo la adquirí por prescripción. Entonces, ya no hace falta que yo discuta la evicción, pues ya la he adquirido por prescripción. ¿Sí? Y el otro artículo, el 1057, dice defecto subsanable. Si la memoria no me traiciona, dice defecto subsanable. Entonces, el que puede subsanar el defecto, ¿sí?, dice el código, que va a proceder la subsanación, no la resolución contractual. ¿Por qué? Por este principio básico de mantener los negocios. ¿Bien? Entonces, si la persona me puede arreglar el televisor, yo no puedo resolver el contrato, pues me ha ofrecido arreglar el televisor, y el código dice que los negocios se deben mantener. ¿Sí? 1039, A, B y C. ¿Sí? Reclamar el saneamiento, una cosa igual si es fungible, o resolver salvo estos dos que ya venimos conversando. ¿Bien? Ahora sí, seguimos. 1040, responsabilidad por daños. Acá, medio que, digamos, el código yerra un poco en la organización, ¿no? Porque veníamos hablando de la responsabilidad de saneamiento y ahora hablamos de daños. ¿Qué es los daños? El famoso daños y perjuicios. ¿Sí? El famoso y popular daños y perjuicios. Me ha provocado un daño. Y es muy probable que el vicio haya provocado un daño. Es muy probable que el vicio en la cosa haya provocado un daño. ¿Sí? Sin duda que sí. Ustedes imagínense que, bueno, habrán visto en las noticias, hay determinados celulares que cuando vienen con una falla, ¡puf!, explotan. ¿Eso produce un daño? Sin duda que produce un daño. ¿El daño es resarcible? Váyanse a 1708 en adelante, donde empieza el derecho de daños, y van a ver que es un daño resarcible. ¿Sí? Ahora, estas cuestiones se pueden, digamos, agravar un montón. Si son ávidos de leer, ¿no?, las noticias, habrán visto que Volkswagen sacó una línea de autos que vino con una falla en un neumático. ¿Sí? Un pobre comprador se estroló con ese auto y los jueces ordenaron restituir o responsabilizarse a la empresa por los daños, pagando el valor de 10 vehículos. Ese es un fallo fantástico, para que lo lean. ¿Sí? Responsabilidad por daños, artículo 1040. Sin duda que el juez lo ha ojeado un montón el artículo, ¿sí? Porque dice, el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a reparar los daños. ¿Sí?
salvo A, que el adquirente conoció o pudo conocer. Es decir, yo compré sabiendo que la cosa estaba fallada. Entonces, luego no voy a poder quejarme por los daños, pero sí por la responsabilidad de saneamiento. No por los daños, pero sí por la responsabilidad de saneamiento. B, si el enajenante no conoció ni pudo conocer. Claro, el vendedor no podía conocer que existía ese vicio. Eso, por supuesto, que es demostrable. Y el juez va a decir, el que alega prueba. Ese es un principio fundamental, ¿no? Salvo este nuevo principio de las cargas dinámicas de la prueba, pero quien alega prueba. Entonces, el que diga, señor juez, yo no podía conocer que la cosa estaba dañada, pruébelo. Pruébelo. ¿Cómo lo hará? Depende del caso, llamará a un perito, etcétera, etcétera. ¿Sí? C, si la transmisión fue hecha a riesgo, claro, el que compra a riesgo, primero que nada compra más barato, y segundo no podrá reclamar los daños, pues ha comprado a sabiendas. Y D, si resulta de una subasta judicial o administrativa. Ustedes bien saben que la subasta es una situación muy particular, ¿sí? Responde a criterios, digamos, de una dificultad compleja, ¿sí? Imagínense que hay una subasta porque, qué sé yo, se ejecutó un bien, entonces, listo, se ejecutó un inmueble, se subasta el inmueble. El que lo compra no podrá reclamar por los daños. Bien, 1040. Recuerden que el 1040 es el famoso daños y perjuicios, 1708 en adelante. Ahora bien, la exención de responsabilidades por daños prevista en la IB no puede invocarse y de nuevo está este régimen de la profesionalidad, ¿sí? De nuevo, depende de quién vende, depende de la calidad del que vende, si es profesional o no. Ahí cambia la carga de la responsabilidad. Es muy importante. Y fíjense el 1043, ignorancia o error. No puedo invocar la ignorancia salvo estipulación en contrario. Entonces yo no voy a poder decir, señor juez, yo no sabía, ¿sí? Señor juez, me confundí, ¿sí? Pues lo deberé demostrar, y deberé demostrar que yo no podía conocerlo al vicio, y asimismo, el 1043 nos refleja un principio fundamental que viene de los romanos, incluso no se puede alegar la propia torpeza. Bien, uno tiene que saber los negocios que se está, digamos, metiendo, por así decir. ¿Sí? Esto, sin duda, es un llamado a la responsabilidad. Ahora empezamos con la evicción. Les pido, por favor, hacemos una pausa, respiramos 10 segundos y nos mentalizamos. Recuerden, evicción es un problema de tipo legal. Es un problema, es una falla en el título, es una falla en la ley, en el derecho, algo intangible. Pues insisto, la cosa puede estar muy bonita, puede estar perfecta en estado, pero tiene en su esencia legal un vicio. Listo, quedó muy claro. Evicción, fíjense que dice acá, es cualquier turbación, privación o pérdida que sufre el adquirente. Vamos sobre este ejemplo. El que compra un terreno que lamentablemente ya estaba vendido, ¿sí? Entonces, acá hay una turbación, hay una pérdida. Bueno, sin duda que hay una privación total, ¿sí? Porque el que quiso ir al inmueble que ya está ocupado, y ya está ocupado, ya está edificado, y ahí vive una familia, ¿sí? Ahora, dirían los alemanes, andar a reclamar la confianza donde tú la depositaste, ¿sí? En quien confiaste, a él tendrás que reclamar la reparación, perdón, del perjuicio sufrido, ¿sí? Ahora, por efecto natural del contrato oneroso, todo enajenante responsable, ¿sí? Esto es algo que ya sabíamos. Ahora, el requisito de la causa anterior a la adquisición se justifica a la hora de la... ¿Por qué? Claro, la causa del vicio tiene que ser anterior a la adquisición. ¿Por qué? Porque si yo lo compré y luego existió el vicio, no le vamos a reclamar al vendedor, pues yo lo compré en perfecto estado, jurídico y material. Ahora, la causa tiene que ser anterior, tiene que haber existido cuando yo ya lo compré. Si yo lo compré, estaba fantástico, material y jurídicamente hablando, y luego inicio un vicio, no le podré reclamar al que me vendió. ¿Se entiende? Seguimos. 1044, contenido, ¿sí? Asegura la existencia y legitimidad del derecho transmitido. Existencia y legitimidad del derecho transmitido. No solo que exista, ¿sí? Sino que haya una legitimidad para transferirlo, ¿sí? Haya una posibilidad de que lo haya transmitido. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque dirían los romanos, porque nemo plus iuris, ¿sí? Artículo 399. Uno no puede dar un derecho mayor al que uno tiene. Yo no puedo dar más de lo que tengo. ¿Bien? Entonces,
legitimidad en la transmisión del derecho y la existencia del derecho. ¿Sí? Ahora, toda turbación total o parcial que recae sobre el bien. ¿Sí? Turbación total cuando hay una molestia, cuando hay una situación que me está generando un perjuicio, pero no total en el sentido de que no me ha desapoderado, no lo he perdido, no estoy, como quien dice, en la nada, sino que estoy discutiendo. Lo estoy discutiendo, hay una turbación, ¿sí? Lo estoy discutiendo. Ahora bien, B, reclamos fundados en derecho resultante de la propiedad intelectual o industrial. Ustedes bien recordarán o habrán visto que grandes éxitos, digamos, de la música moderna son recopilaciones de músicas anteriores, ¿sí? Dua Lipa, sin duda que ha hecho un éxito, no sé qué canción es, pero un exitazo, un hitazo, es una canción de la época del 70. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver con los derechos intelectuales, que por supuesto tienen un, digamos, un ropaje jurídico que los protege. ¿Sí? Ahora bien, las turbaciones de hecho causadas por el transmitente, ¿sí? El que vende eventualmente es el transmitente. Y turbaciones de hecho, claro, me molesta constantemente. Y quiere pasar todos los días al patio a, qué sé yo, a recolectar manzanas del árbol que me vendió y yo ya compré el inmueble y quiere venir todos los días, me está turbando. Y me está turbando de hecho. ¿Sí? Ahora bien, seguimos. Dice exclusiones. ¿Y de qué? De la responsabilidad, por supuesto. ¿Sí? La responsabilidad por evicción no comprende las turbaciones causadas por terceros ajenos. Claro, si mi problema surge en una persona ajena al vendedor, yo no le puedo reclamar al vendedor. ¿Sí? Reclamaré a quien corresponda, si no tiene ningún nexo relacional. ¿Sí? B, las provenientes de una disposición legal. Ustedes imagínense que tienen la muy mala suerte de que compran un inmueble hermoso. A los 3 meses se enteran a través del boletín oficial que el Estado ha decidido expropiar esa tierra. ¿Sí? Ley, se paga lo que se paga, ¿sí? Y van a expropiarte. Punto, se acabó, te expropiaron la tierra, porque acaban de hacer una ruta, ¿sí? O lo que sea. ¿Podemos ir a reclamarle al vendedor? No, no, claro que no, tiene que ver con una disposición legal. ¿Sí? Y el inciso C, bueno, tómenlo con un poquito de pinzas, porque el inciso C es medio complejo en su redacción. ¿Sí? La evicción resultante de un derecho de origen anterior, pero que se consolidó posteriormente. ¿Sí? Tómenlo con pinzas, quienes tengan un código comentado, vean, lean qué dicen los comentaristas. ¿Sí? Yo tengo un código personalmente de Hammurabi, y en el inciso C medio que mucho no dice, porque no se entiende muy bien qué quieren decir. ¿Bien? Pero nosotros cumplimos con estudiarlo. Pero insisto, vean qué dicen los códigos comentados, pues no es una situación muy cotidiana. ¿Sí? Ahora bien, artículo 1048, cesación de la responsabilidad. ¿Cuándo se acaba esta responsabilidad? Y fíjense que empezamos con una normativa de tipo procesal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de esto depende que me cubra o no la garantía. ¿Sí? Es muy importante. Es decir, lo digo de otra forma. Si no estudiamos el 1048, lo que dice el 1045 y todos los anteriores no sirve de nada, pues la garantía se va a extinguir. ¿Bien? Tiene que ver con cargas procesales del actor, en este caso. Dice, cuando hay un proceso judicial, ¿sí? Ya estamos en juicio. Ahora, se extingue la responsabilidad si el adquirente no cita al garante. ¿Bien? Entonces yo, que estoy con mis derechos viéndome frustrado, tengo la carga de citar al garante. Si no lo cito, perdí la garantía. Tengo la carga. Digo carga porque, digamos, ese término refiere a que el que no lo hace, lo pierde. ¿Bien? Entonces, si no cito al garante, si no cito al que tiene que responder, básicamente he perdido. ¿Bien? Ahora bien, si el garante no comparece y el adquirente de mala fe no pone las defensas pertinentes. Claro, ¿por qué? Ustedes imagínense en el ejemplo del terreno, ¿no? Hay 3 partes que actúan. Eso es lo interesante de la evicción. Son 3 partes las que se presentan ante el juez. El vendedor o garante, uno de los que adquirió el inmueble y el otro de los que adquirió el inmueble. Son 3 que están discutiendo. Estos 2 adquirentes le van a reclamar al primero quedarse con la propiedad. ¿Sí? Entonces, dentro de estas 3 partes dice, si el garante no comparece al proceso, ¿bien? Y el adquirente no pone las defensas pertinentes, ¿sí? Es decir, me dejo ganar.
¿Por qué me dejo ganar en juicio? Y porque el garante es malo, malo, malo. Me estafó. Entonces yo me voy a dejar ganar a propósito. Perdiste la garantía. ¿Sí? El inciso C dice si el adquirente se allana sin la conformidad del garante. Ustedes sabrán que en procesal allanarse significa hacer lugar a la pretensión del otro. ¿Sí? Me demandan por un juicio ejecutivo por un pagaré y yo me allano. Sí, es cierto, la deuda existe. Hagamos un convenio de pago. Bien, es cierto. ¿Sí? Entonces, si yo me allano sin la conformidad del garante, también pierdo. También pierdo. ¿Por qué? Porque estoy actuando de mala fe. ¿Sí? Estoy actuando de mala fe. Ahora, 1049 acciones. ¿Sí? Dice, el acreedor de la responsabilidad dispone del derecho de declarar la resolución A. Si los defectos en el título afectan al valor, acá hay otro criterio que es fundamental. O sea, lo afecta tanto que yo no lo hubiera adquirido. O hubiera pagado mucho menos. ¿Sabes qué? Yo no lo hubiera adquirido o hubiera pagado mucho menos. ¿Bien? Entonces puedo declarar la resolución. Porque yo para comprar un problema no compro nada. ¿Bien? Y el inciso B dice si una sentencia o laudo produce la evicción. Claro, una sentencia o laudo produce la evicción. Acá hay un proceso que tiene que ser respetado. Y la sentencia responde a fundamentos de hecho y de derecho. Entonces, puedo declarar la resolución. 1050, recuerden que ya lo vimos. ¿Dónde? En el 1039, inciso C, que nos hizo un llamado. ¿Sí? Ahora, pausa mental de nuevo. Les pido 10 segundos. Hemos terminado la primera parte, que es la evicción, ¿sí? Que es aquel vicio jurídico. Ahora, vicios ocultos, esto es lo del día a día, esto es lo que uno ve, lo que uno escucha, el vecino que se queja porque compró algo y le vino fallado. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Yo compré tal cosa y me vino fallado. La licuadora hace mucho ruido, el televisor no prende, qué sé yo. ¿Sí? Vicios ocultos, vicios materiales dentro de la cosa. ¿Sí? Entonces, antes que nada, fíjense la terminología, ¿no? Vicios ocultos. ¿Por qué dirá vicios ocultos? Porque si está a la vista, si está a la vista, yo sé lo que estoy comprando. Entonces nos dijo el código, el que sabe que está comprando, uno, a riesgo, o dos, conociendo la existencia de un vicio, y si compraste así, probablemente lo pagaste mucho más barato, luego no te quejes. ¿Sí? No sé si ustedes saben, pero Amazon tiene una categoría de artículos que son renovados. Amazon vende computadoras, teléfonos que son renovados. ¿Sí? Entonces pueden conseguir, qué sé yo, el iPhone 10, que sale 100.000 pesos, lo pueden conseguir a 50.000 pesos, pero es renovado. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo compra, dice renovado y abajo dice tal y tal característica, se ha cambiado la batería, etcétera, etcétera. Te está diciendo, te vendo un teléfono que funciona muy bien, pero estás comprando algo renovado. Ojo, te pongo de sobreaviso. ¿Para qué? Y porque ya me leí muy bien el código y sé que si no tengo que cargar con todas estas responsabilidades. ¿Bien? Entonces, vicios ocultos son los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso y goce se transfirió por título oneroso. ¿Sí? Ahora, hacen a la cosa impropia para su destino. La frase impropia para su destino requiere que cada uno de nosotros lo encasillemos en cada una de las cosas. ¿Sí? Piensen ustedes qué hace a algo impropio para su destino. Depende de cada cosa. ¿Sí? El teléfono que no llama es impropio para su destino. No me importa que tenga Instagram y Facebook. Si no llama, no llama. Eso es impropio para su destino. ¿Bien? Ahora, de tal modo que no lo hubiera adquirido o hubiera pagado mucho menos por ella. ¿Sí? No lo hubiera adquirido o hubiera pagado mucho menos por ella. ¿Sí? Por eso es que Amazon te dice, ¿sabes qué? Te lo cobro a mitad de precio porque está renovado. ¿Bien? Ahora, vamos a ver que la doctrina por un lado dice que el vicio oculto es cuando no puede ser detectado, mientras que Borda dice que tiene que ser oculto por una persona común. Lo discutiremos en juicio. Él o la que tenga este tipo de problema, adelanto, si es una cuestión de consumidor, primero va a tener que ir a defensa del consumidor e iniciar un expediente administrativo, pero ahí se va a discutir, ¿sí? Si efectivamente el problema ya estaba en el bien, el problema surgió luego, y claro, ¿qué va a decir el que vende? Esto es muy normal, ¿eh? Les digo que hay casos, digamos, que uno lleva día a día con esto. El que vende, ¿qué va a decir? No, el tele se rompió porque vos lo usaste mal. Y el que compra, ¿qué va a decir? Yo lo compré y ya vino feo, ya vino mal, ya vino roto. Bien. Recuerda que derecho muchas veces habla de la parcialidad, ¿no? Ahora, contenido de la garantía. Escribí un montón, no se asusten, después se los voy a pasar. ¿Sí? No se quemen los ojos tratando de leer. Dice,
El contenido de la responsabilidad por vicios ocultos se extiende a los defectos no comprendidos en el 1053. De nuevo el código nos marca un ping-pong. ¿Por qué? Porque para entender tenemos que ir al 1053. ¿Sí? Pensémoslo, digamos, razonemos qué dice el artículo. La responsabilidad se extiende a los defectos no comprendidos en el 1053. Por lo tanto, el 1053 nos marca a nosotros la pauta. ¿Sí? Medio feíto, ¿no? Como está escrito. Pero el 1053 nos marca la pauta. Entonces nos dice, la responsabilidad por defectos ocultos no comprende a los defectos que el adquirente conoció o debió conocer. Claro, yo le compré a don Amazon un teléfono que decía que estaba restaurado y decía que la batería venía en 85%. Entonces yo después voy a poder decirle a don Amazon, che, ¿la batería está al 85%? Claro que no, porque el 1053 no lo dice. Y también hablo de la mala fe, ¿no? Ahora ve, los defectos que no existían al tiempo de la adquisición. Acá está lo que uno siempre va a discutir en defensa del consumidor. El bien vino fallado y el vendedor te va a decir, no, el bien estaba bien, ¿sí? Valga la redundancia, la cosa estaba bien y vos lo rompiste. Entonces será una cuestión probatoria. ¿Sí? Si yo adquiero una cosa en excelente estado y luego se rompe, no puedo reclamarle a que me la haya vendido. Es la lógica del inciso B. ¿Bien? Entonces volvemos para atrás. Si dice que me cubre todo menos el 1053, podemos afirmar que la responsabilidad te cubre todo menos los defectos que son luego de la adquisición y los que yo conocía o debía conocer. Ahora sí tenemos el marco normativo. Y fíjense que el inciso B dice los vicios redivitorios, considerándose tales como los defectos que hacen a la cosa impropia por razones estructurales o funcionales, que disminuyen su funcionalidad, bla, 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 bla. Entonces, ¿no será lo mismo un vicio oculto, un vicio redivitorio? Fíjense qué importante. No es lo mismo un vicio oculto que un vicio redivitorio. ¿Sí? No es lo mismo un teléfono que, qué sé yo, la batería le dura un poquito menos que lo normal, a un teléfono que no llama o que no prende. Uno será redivitorio porque la cosa se vuelve impropia para su destino. El otro será un vicio oculto. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es? Les pido un poquito de paciencia, lo vamos a ver al final. Ampliación de la garantía, 1052. Claro, uno puede transformar un vicio oculto en redivitorio. Acá está la gracia de estudiar contratos. Acá está lo importante de estudiar contratos. Porque el que haya estudiado bien contratos, al momento de redactar uno, va a decir, che, pará, yo lo voy a transformar en redivitorio. Yo lo voy a transformar en redivitorio. ¿Por qué? Insisto, vamos a ver la conclusión al final. Acá el código se pone medio poético, ¿no? Como que te resuelve todo al final. Bueno, uno lo quiere transformar siempre en redivitorio. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si las partes estipulan que ciertos defectos lo vuelven redivitorio. ¿Sí? Entonces, en el contrato, estoy comprando un auto, yo pongo específicamente cláusula número 3, que el vendedor garantiza de manera expresa que el auto tiene realizado el service de los últimos 10.000 kilómetros, el cambio de correa de distribución, qué sé yo, bujías nuevas, ¿sí? Llantas nuevas, etcétera, etcétera. Los pongo uno por uno y así lo estoy transformando en redivitorio. Es muy importante. Inciso B. Si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos o calidad de la cosa transmitida. Cuando el que vende garantiza que no va a tener algún defecto, ¿sí? Se vuelve un vicio redivitorio. Los que tienen redes sociales, así como Instagram o TikTok, van a ver que muchas veces hay videos donde dice que Levi's reconoce que los pantalones Levi's no se van a romper por 2 años. Y si se te rompe un pantalón Levi's, la misma marca te devuelve uno nuevo. ¿Eso es cierto? Vaya uno a saberlo. Yo personalmente no leí los términos y condiciones, pero en caso de que sea cierto, el enajenante está garantizando. Entonces, cuando yo me compro un pantalón Levi's y se me rompe, si eso es cierto, voy a la fábrica y me van a dar uno nuevo. Ahora, inciso C. Si el que interviene en la fabricación o comercialización otorga garantías especiales. ¿Sí? Uno puede otorgar garantías especiales. Recuerdo un fallo muy gracioso, ¿no? Donde decía que la cajita de fósforos 3 patitos traía 333 fósforos. Y un tipo que estaba muy aburrido y había estudiado mucho derecho, se puso a contar los fósforos. Y lo hizo un juicio a la fábrica diciendo que no traía 333 fósforos, traía 320 fósforos.
¿sí? Ahí hay, sin duda, un error en el inciso C, o sea, él habiendo estudiado dijo, este es el inciso C, ojo, y lo reclamó y, bueno, vaya uno a saber cómo le fue, ¿no? Pero de eso habla, puede parecer absurdo, pero sin duda que no. Él está protegiendo sus derechos como consumidor. Ahora bien, eh, fíjense, redivitorios como una situación muy particular, como una situación agravada, decíamos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, antes de ver por qué, ¿sí? Tenemos que ver que nos pone otro plazo procesal, nos pone otro, digamos, otro índice para tener en cuenta de tipo procesal. Así como en la garantía de evicción veíamos que teníamos que citar al garante y bla, 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 acá el 1054 nos pone 60 días. ¿Para qué? Desde el momento en que yo detecto el vicio, tengo 60 días para denunciarlo. Si no lo denuncio en 60 días, caduca, pierdo, se acabó. ¿Qué cosa? La responsabilidad. ¿Bien? No tiene nada que ver con los plazos de prescripción, sino que esta es una obligación de denunciarlo. ¿Sí? Denunciar que encontré tal falla, tal error. ¿Bien? Ahora, si el defecto es gradualmente, el plazo se cuenta desde que se pudo advertir, ¿no? Yo empecé a ver que empezó a funcionar peor, 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 peor. Entonces, desde el momento en que lo advertí, me cuenta el plazo de 60 días. ¿Sí? El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad. Fíjense qué importante. Bien. Ahora, 1055, la responsabilidad de defectos caduca si la cosa es inmueble cuando transcurren 3 años desde que la recibió. 3 años para los inmuebles. Recuerden que hay 60 días que no tiene nada que ver con los 3 años. Son 60 días para denunciar. ¿Sí? Y ve si la cosa es mueble cuando transcurren 6 meses, ¿bien? Desde que la recibió. ¿Sí? 6 meses como un plazo en general. La Ley de Defensa del Consumidor nos va a decir que tenemos 3 meses para las cosas usadas y 6 meses para las cosas nuevas. ¿Sí? 24/240, ténganla muy presente. Y ahora sí, ¿cuál es el final del cuento? ¿Por qué es tan importante saber si es redivitorio o es oculto? Y porque 1056 nos dice que puedo declarar la resolución del contrato si es redivitorio. Si es oculto, no. ¿Bien? No entiendo muy bien. Si es un vicio oculto, no puedo resolver el contrato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y solicitar que te lo arreglen. ¿Bien? Salvo que vuelva la cosa impropia para su destino en los términos del artículo que vimos un poquito más arriba. Ahí está la diferencia. Si yo vuelvo a un vicio oculto como redivitorio, voy a poder resolver el contrato con efecto retroactivo y seguro que con una indemnización para la parte que ha salido perdiendo. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos sobre el auto. Che, loco, me dijiste que habías cambiado la correa de distribución y no está cambiada. Yo voy a resolver el contrato. Toma tu auto, devuélveme mi dinero y encima me tienes que pagar una indemnización. ¿Bien? Y si yo no lo pongo, si yo no lo advierto, eso sería un vicio oculto. Y no voy a poder reclamar la resolución contractual. Pues no hace la cosa impropia para su destino. ¿Bien? Fíjense la importancia de estudiar contratos de manera práctica. ¿Sí? Todo esto que nosotros estudiamos lo tenemos que volcar en cada uno de los contratos que uno pueda redactar o corregir o asesorar. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, cuando ustedes vayan a comprar algo y vayan a hacer un boletito o lo que sea, ténganse presente esto. Y ténganse presente que uno siempre tiene que, digamos, en cierto modo, litigar, ¿no? Abogar. Habla de la desconfianza, ¿no? Uno tiene que protegerse. Uno tiene que protegerse. Así el auto que yo vea está perfecto y me lo está vendiendo mi prima hermana, uno tiene que ser diligente en términos de derecho. Entonces, si realmente el auto está perfecto, la otra persona no va a tener problema en firmar un contrato con muchas cláusulas, con garantías expresas, con garantías de cumplimiento. No va a tener problema, pues sabe que te está vendiendo algo que está bien. ¿Sí? Y uno tiene que procurar siempre defender a su cliente. O, si es uno mismo, más todavía. ¿Bien? 1058. Si la cosa perece total o parcialmente a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida. ¿Bien? Hay cosas que perecen. ¿Sí? Hay cosas que directamente, como quien dice, se mueren. ¿Sí? Se murió el televisor. Se murió. Nunca más prendió. Al principio era un puntito, luego fue una mancha, luego fue una línea, luego fue una raya al medio y luego no prendió más. La cosa ha perecido. ¿Quién soporta la pérdida? El garante. ¿Quién es el garante? El que la vendió. ¿Bien?
hemos llegado al final del cuento y esa es la unidad que teníamos que ver hoy. Desde el 1031 y 1032, excepción o suspensión, tutela preventiva, hasta el 1058, la faz patológica de los contratos, que seguirán viendo en la unidad número 4, en la unidad siguiente, que es muy importante. Y ahí incluso al colega que le toque hablar de eso, hay muchos pormenores, ¿no? 1078, 1088, 1078F, ¿sí? La faz patológica de los contratos es probablemente lo que uno más tiene que estudiar si va a dedicarse al ámbito de los contratos. Porque lo anormal es que un contrato opere de manera, digamos, pacífica, ¿sí? Uno trabaja sobre los problemas, uno trabaja sobre los errores. Entonces, es muy fácil redactar un contrato que las partes cumplan y está todo bárbaro. Pero, como quien dice, la capacidad del letrado se ve en la patología, en descubrir si un vicio es oculto o es redilitorio, en avivarse, en acordarse que tiene 60 días para denunciarlo, ¿sí? Ahí está el correcto ejercicio, asesoramiento, ¿sí? Que una parte tiene que hacer a su cliente, amigo, o incluso a uno mismo. Última cosa antes de desocuparnos. Empezamos a las 21:08, terminamos a las 20:08, terminamos a las 21:08, así que estamos en horario. Última cosita, complementen esta unidad y la siguiente con la Ley de Defensa del Consumidor. Trato digno, ¿sí? Buenas prácticas comerciales, cláusulas leoninas o cláusulas abusivas. Ahí la Ley de Consumidor agrava en gran medida la responsabilidad por parte del enajenante, ¿sí? Hay un procedimiento para realizar las reparaciones, certificado de garantía. O sea, no es tan sencillo. Léanse artículos 16, 17, 18, ¿sí? Garantía de los bienes muebles no consumibles, 6 meses, 3 meses. Hay un procedimiento en particular para las cuestiones que tienen que ver con defensa del consumidor. Dicho de otra forma, no es lo mismo que hagamos un contrato de Federica y yo a que yo haga un contrato con Garbarino. Sin duda que Garbarino tiene muchas más responsabilidades para cumplir. ¿Por qué? Porque es un proveedor en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Listo. Buenas noches a todos. No sé si queda alguna pregunta para responder. Muchas gracias por haberse conectado. Me parece que no hay preguntas. La Fede se nos fue porque tenía un turno en el médico. Bien, voy a leer yo un poquito las preguntas, a ver si hay algo. La parte procesal también te la preguntan en contratos. Has, honestamente yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, no sabría decirte. Bien, te recomiendo que le preguntes a tus compañeros del asilo. La clase se va a subir, por supuesto que sí, Kevin, no te preocupes. La clase se va a subir. Me parece que no hay más preguntas. 6 meses para notificar al enajenante y hasta 1 año para interponer demanda. Marisa Caro, para interponer demanda, ojo, porque si es defensa del consumidor, primero tenés que ir a la etapa administrativa antes de demandar judicialmente. Y los 6 meses para notificar al enajenante, recordad que dice 60 días, 60 días para notificar que hemos descubierto un vicio oculto o una evicción. Ojo ahí. En el caso de los de inmuebles de 3 años, Marisa Caro, claro que sí. ¿Sí? Veo que no hay muchas más dudas. Así que, bueno, compañeros, muchas gracias por haberse conectado. Les deseo a todos unas muy buenas noches. Nos vemos la próxima.